Etapa 1. Los estados de agregación. Sólidos, forma definida capaces de soportar y transmitir esfuerzos. Líquidos, sustancias que cambian de forma con facilidad. Gases, constituidos por moléculas que actúan muy débilmente entre sí. Plasmas, gas cuyos átomos están ionizados. Densidad. Podemos definir a la densidad como una propiedad de todos los materiales en lo cual se relaciona la masa de la sustancia con el volumen que ocupa. Presión y fluidos. Un fluido ejerce la misma presión en todas las direcciones en punto del mismo. Para determinar de qué factores depende de la presión en el interior de un fluido, debemos analizar que la presión que éste ejerce sobre una superficie está determinada por el peso de su columna que se encuentra la superficie. PGH es igual a presión hidrostática. Propiedades del líquido. Los líquidos no pueden comprimirse aunque sobre ellos se hagan fuerzas muy intensas. Los líquidos no tienen forma propia, su forma se ajusta al recipiente que los contiene. Presión atmosférica. La atmósfera ejerce una presión sobre nosotros, a la que llamamos presión atmosférica debido al peso. Medición de la presión atmosférica. Se mide a nivel de mar, en una playa, por ejemplo. En dicho lugar, la altura de la superficie de la Tierra se considera que es cero, y a partir de ahí puede aumentar al alejarnos de las playas, como en las montañas. El barómetro aneroide, que basa su funcionamiento en una cámara flexible sobre la cual actúa la presión atmosférica haciendo que aumente o disminuya su volumen. Principio de Pascal. Los cambios de presión. En cualquier punto de un fluido encerrado y en reposo, se transmiten en todos los puntos del fluido y actúan hacia todas las direcciones. Principio de Arquímedes. Nos permite explicar el comportamiento de cuerpos sumergidos en los fluidos. Los fluidos ejercen presiones en su interior contra sus mismas partículas y contra las paredes del recipiente donde se encuentra. Si un cuerpo sólido es sumergido dentro del fluido, este recibirá la presión del fluido. Sin embargo, recordemos que la presión es la relación entre fuerza aplicada y el área. Por lo tanto, el cuerpo sumergido se encontrará sujeto a las fuerzas que el fluido ejerce sobre él en todas las direcciones. En la etapa 2 vimos el tema 2.1, equilibrio térmicos. Al mezclar líquido caliente con frío en un recipiente, su mezcla presentará un equilibrio. La temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Un sistema se encuentra en equilibrio térmico cuando se alcanza la misma temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio que poseen los átomos, partículas o moléculas de una sustancia. El 2.3 Medida de las temperaturas. Para medir la temperatura se utiliza alguna propiedad de la materia que se ve afectada por ella. El instrumento diseñado para medir la temperatura es el termómetro. La propiedad que permite medir la temperatura es la dilatación. El 2.4 es la expansión o dilatación térmica. La mayoría de los cuerpos aumentan su tamaño cuando sufren un incremento en su temperatura. El fenómeno de dilatación térmica se observa en sólidos, líquidos y gases. El 2.5 es la definición de calor. Se le llama calor a la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperaturas entre ellos. El 2.6 es calor específico. La cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 kilogramo de sustancia en 1 grado centígrado. Carga eléctrica. Toda la materia se compone de átomos y estos a su vez de partículas elementales como los electrones, protones y neutrones. Los electrones y protones poseen una propiedad llamada carga eléctrica. Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las cargas eléctricas de signos contrarios se atraen. Materiales conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales se dividen en aislantes, conductores y semiconductores según el movimiento de la carga eléctrica, en ellos magnitud relativa de la conductividad. Material aislante, si al colocar en él una carga eléctrica, esta permanece en el lugar donde se colocó. Ley de Coulomb. Una carga puntual es la que tiene distribuida un cuerpo electrizado cuyo tamaño es pequeño comparado con la distancia que lo separa del otro cuerpo cargado. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les espera. Campo eléctrico.
Las fuerzas eléctricas como las gravitacionales actúan entre cuerpos que no se encuentran en contacto entre sí y entre aquellos que lo están en un campo eléctrico. Existe una región del espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Energía potencial directa. Posee la carga en virtud de su posición en el campo eléctrico se denomina energía potencial eléctrica. Si se libera la carga se acelera en una dirección que la aleje de la esfera y su energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética. Diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es el trabajo necesario para llevar a una carga positiva unitaria de prueba de A a B, es decir, el trabajo por unidad de carga positiva. Corriente eléctrica. Se define como el flujo de electrones a través de un conductor, es decir, que la corriente fluye cuando un conductor une dos puntos más negativos que el otro o dos regiones más negativas a regiones menos negativas. Resistencia eléctrica. La resistencia que presentan los conductores al flujo de corriente eléctrica nos indica que existen los conductores perfectos en las temperaturas ordinarias. Todas sus sustancias, incluso el cobre y otros metales, presentan cierta resistencia u oposición al flujo de electrón. Circuito eléctrico. Es un circuito cerrado en el que existe un movimiento de cargas desde un elemento que hace la función de bombear las cargas a través de un conductor hasta un dispositivo que convierte la energía guía eléctrica en otro tipo de energía, sintética y lumínica, etc. Ley de Ohm. Si se aumenta la diferencia de potencial o voltaje de un circuito, aumenta la intensidad de la corriente eléctrica. Al aumentar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de corriente eléctrica. Magnetismo. Se le llama magnetismo a la propiedad que muestra determinadas sustancias, principalmente minerales de hierro, cobalto y níquel, de atraer a todas sustancias tales como trozos de hierro. Etapa 4. Ondas y oscilaciones acústica y óptica. El primer tema habla sobre el movimiento de las cosas, la refracción y las ondas de interferencia. El movimiento gira en torno a movimientos que tienen la particularidad de al cabo de un tiempo repiten sus acciones. Un ejemplo de este es el péndulo, que consiste en una pesa de masa suspendida por una pequeña cuerda. El movimiento ondulatorio puede ser una onda definida como la propagación de una perturbación en el espacio sin que exista transporte de la materia. Estas ondas tienen sus características que vienen siendo frecuencia, periodo, longitud de onda, amplitud de onda y velocidad de onda. Los fenómenos ondulatorios tienen varios tipos de ondas: luz, sonido, ondas mecánicas, etc. Tienen características específicas en cuanto a los fenómenos que presentan, pero siempre hay características generales comunes a todas las que presentan en los fenómenos ondulatorios, entre ellas la reflexión, refracción, superposición, interferencia, difracción, ondas estacionarias y la resonancia. La acústica consta del sonido y sus diferentes tipos. También nos habla de velocidad del sonido, la intensidad del sonido, el espectro electromagnético y el espectro visible. Entre esto están sus características como el tono, es la frecuencia de la onda, es decir, a mayor frecuencia, el sonido es más alto o agudo. El timbre es la calidad de las ondas sonoras y la sonoridad o intensidad describe la amplitud de la onda, que se mide en decibeles. Este punto habla sobre la luz y sus características. Antes solía ser descrita como lo opuesto a la oscuridad. El espectro electromagnético lo constituyen las diferentes clases de radiación electromagnética que poseen un campo eléctrico y un campo magnético. Refracción de la luz y reflexión interna total. La luz viaja a diferente velocidad en diferentes medios, si esta índice en una superficie de separación entre dos medios de diferente densidad. Los rayos luminosos se desvían.